El virus informático que inició la ciberguerra global. Introducción. Imagina que una mañana cualquiera, sin previo aviso, las centrífugas de una planta nuclear comienzan a fallar. No hay bombas, no hay soldados, no hay disparos, solo pantallas en blanco, sistemas bloqueados y máquinas que se destruyen a sí mismas. ¿Suena a ciencia ficción? Pues no lo es. Esto ocurrió en la vida real. Y fue solo el comienzo. Su blanco, el programa nuclear iraní. Pero cuando finalmente se descubrió, el mundo entero comprendió que acababa de cruzar una línea sin retorno. Había comenzado una nueva era, la era de la ciberguerra. En 2010, el mundo digital fue sacudido por algo nunca antes visto, un virus informático que no solo atacaba computadoras, sino que estaba diseñado para destruir infraestructura física del mundo real. ¿Y quién estuvo realmente detrás de esta operación encubierta que parecía salida de una película de espías? Porque, quizás sin saberlo, estamos todos en el campo de batalla. Todos se vieron, directa o indirectamente, involucrados en las consecuencias de un código que no entendía de fronteras ni tratados internacionales, sino cuándo y dónde se desataría la próxima ofensiva digital. La pregunta ya no era si volvería a ocurrir. Un arma que no disparaba balas, pero que podía dejar a oscuras ciudades enteras o colapsar un reactor nuclear. Su nombre era Stuxnet, y su aparición no fue un simple error de programación ni obra de un hacker cualquiera desde su habitación. Era un arma, una silenciosa, invisible y devastadora. Y lo más aterrador, nadie lo vio venir. Era algo más, algo diseñado con precisión quirúrgica y una sofisticación que dejó sin palabras incluso a los expertos más veteranos en ciberseguridad. Este no era un virus común. Durante meses, quizás años, Stuxnet operó en las sombras, escondido entre miles de líneas de código, esperando el momento exacto para atacar. Pero, ¿qué lo hacía tan especial? ¿Por qué se convirtió en el mayor precedente de ciberataques de la historia? Estados Unidos, Israel, Irán, las grandes potencias del mundo, y por supuesto, los civiles. Lo que comenzó como un ataque dirigido, pronto se convirtió en una advertencia global. Ningún país, ninguna empresa, ninguna persona conectada a la red estaba completamente a salvo. En este video, exploraremos la historia de Stuxnet, cómo nació, a quién atacó, qué secretos esconde su código, y, sobre todo, qué nos dice sobre el futuro de la guerra en un mundo cada vez más digitalizado. Prepárate para descubrir el lado oscuro de la tecnología, donde las armas no se forjan en acero, sino en ceros y unos. ¿Estás listo? ¿Qué es Stuxnet y cuándo apareció? Stuxnet no fue simplemente un virus informático, fue el primer malware del mundo, diseñado para sabotear equipos industriales en el mundo físico. Su aparición marcó un antes y un después en la historia de la ciberseguridad global. No hablamos de un programa que robaba contraseñas o espiaba a través de una webcam. Hablamos de una herramienta de guerra digital, capaz de destruir infraestructuras críticas sin que nadie dispare una sola bala. Stuxnet fue descubierto en junio de 2010 por una empresa de seguridad bielorrusa llamada VirusBlokada, aunque los expertos coinciden en que llevaba operando silenciosamente desde al menos 2007. Podía entrar a una red a través de un simple USB infectado, propagarse en sistemas aislados, y modificar el funcionamiento de maquinaria industrial crítica sin dejar rastro visible. Fue el primer software malicioso que mostró al mundo que la tecnología digital podía ser utilizada como un arma de destrucción silenciosa. Su código era tan complejo, tan específico y tan avanzado que desde el primer momento se sospechó que no fue creado por un hacker solitario, sino por un Estado-nación con vastos recursos. A diferencia de los virus comunes, que se propagan para robar datos o chantajear a usuarios, Stuxnet fue diseñado con un solo propósito: sabotear un objetivo muy concreto, utilizando vulnerabilidades desconocidas hasta ese momento, los llamados Zero Days, para infiltrarse y ejecutarse sin levantar sospechas. And Data Acquisition, específicamente a los fabricados por Siemens, ampliamente usados en plantas nucleares, eléctricas y fábricas alrededor del mundo, pero su blanco final estaba aún más claro y mucho más delicado: el corazón del programa nuclear iraní. Y lo más inquietante es que Stuxnet no necesitaba de Internet para hacer daño.
Este virus apuntó directamente a los controladores industriales SCADA, Supervisor y Control. Así nació Stuxnet, el primer misil digital. ¿Cómo se descubrió el virus y qué lo hacía tan especial? El descubrimiento de Stuxnet fue, en parte, una coincidencia. En junio de 2010, una empresa de seguridad bielorrusa llamada VirusBlokada recibió un reporte inusual. En una computadora de un cliente en Irán, un antivirus detectaba algo extraño, pero nadie podía identificar qué era exactamente. Al analizar el código, los expertos se dieron cuenta de que no estaban ante un simple troyano o un ransomware. Stuxnet no estaba diseñado para robar información o secuestrar computadoras. Es decir, saboteaba físicamente un sistema en el mundo real desde una acción digital invisible. Era un ataque quirúrgico, de precisión milimétrica, con un solo objetivo: frenar el desarrollo nuclear de Irán sin recurrir a bombardeos o conflictos armados. Su misión era mucho más específica: infiltrarse en sistemas industriales que controlaban centrífugas nucleares, alterar su funcionamiento sin ser detectado, y hacerlas fallar. Estaban ante una obra maestra del ciberespionaje moderno. Al poco tiempo, investigadores de todo el mundo, como los equipos de Symantec y Kaspersky Lab, comenzaron a estudiar el malware. Cuanto más lo analizaban, más sorprendidos quedaban. Stuxnet tenía más de 15.0 líneas de código, utilizaba múltiples exploits desconocidos, hasta 4 vulnerabilidades 0-day, y contenía certificados digitales robados que le daban apariencia legítima. Nunca antes se había visto algo así. El virus se salió del control de sus creadores y empezó a propagarse por redes civiles alrededor del mundo, lo que atrajo la atención de los expertos en ciberseguridad. Un campo de batalla donde los enemigos no usan tanques ni aviones, sino líneas de código. Pero lo más impresionante no era su tamaño o sofisticación técnica, sino su propósito. Modificaba la velocidad de rotación de las centrífugas mientras enviaba señales falsas a los operadores para que creyeran que todo estaba bien. Además, Stuxnet fue diseñado para autodestruirse y no dejar rastro, pero algo falló. Lo especial de Stuxnet no fue solo lo que hizo, sino lo que representó: la primera vez que un virus causó daño físico real y deliberado, abriendo la puerta a un nuevo tipo de guerra, la ciberguerra. El objetivo principal: las instalaciones nucleares de Irán. Stuxnet no era un virus cualquiera, no buscaba infectar a millones de usuarios comunes, ni chantajear empresas por bitcoins. Tenía un blanco claro, preciso y estratégico: las instalaciones nucleares de Irán, en particular la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Natanz es una instalación subterránea, altamente protegida, donde Irán utilizaba centrífugas industriales para enriquecer uranio, un proceso clave en la producción de energía nuclear, y, potencialmente, de armas atómicas. Para Occidente, especialmente para Estados Unidos e Israel, el programa nuclear iraní representaba una amenaza creciente. Aceleraba y desaceleraba sus ciclos fuera de los parámetros seguros, provocando microfracturas y desgaste acelerado. Pero aquí está lo más ingenioso: mientras todo esto ocurría, Stuxnet enviaba señales falsas a los monitores de los técnicos, mostrando que todo funcionaba con normalidad. Las autoridades hablaban de problemas técnicos inexplicables en sus sistemas, y los ingenieros estaban desconcertados. Una guerra invisible, limpia y silenciosa. Al menos en apariencia. Fue solo con el tiempo, cuando expertos en ciberseguridad analizaron Stuxnet, que el mundo supo la verdad. Se trataba del primer ataque cibernético exitoso contra infraestructura crítica de un estado soberano. Nadie sabía que estaban saboteando sus propias máquinas. Sin embargo, atacar militarmente significaba provocar un conflicto regional o incluso global. La solución: sabotaje silencioso. Se estima que cerca de 1000 centrífugas quedaron fuera de servicio, lo que retrasó significativamente el programa nuclear iraní sin necesidad de disparar una sola bala. Aquí entra Stuxnet. Su diseño fue tan meticuloso que solo activaba su carga útil si encontraba un entorno industrial muy específico, un sistema SCADA de Siemens, conectado a centrífugas de frecuencia variable utilizadas en Natanz. Es decir, podías tener Stuxnet en tu PC y nunca pasaba nada, a menos que fueras un ingeniero iraní operando centrifugadoras nucleares.
Una vez dentro del sistema, el virus modificaba de forma imperceptible la velocidad de rotación de las centrífugas. El resultado fue devastador, y aunque Irán nunca admitió oficialmente el sabotaje, las evidencias apuntaban a que algo muy extraño había sucedido. Stuxnet cambió las reglas del juego, demostrando que un virus informático podía tener el poder de frenar un programa nuclear entero, sin explosivos ni tropas. La sofisticación sin precedentes del código. Cuando los expertos en ciberseguridad comenzaron a analizar el código de Stuxnet, algo quedó claro desde el principio: esto no lo había creado un hacker común en el sótano de su casa. Estaban frente a una pieza de software tan compleja, precisa y costosa, que solo podía haber sido diseñada por un grupo con vastos recursos, conocimiento avanzado y un objetivo geopolítico muy claro. Para empezar, Stuxnet explotaba no una, sino hasta 4 vulnerabilidades de día cero. El código estaba firmado digitalmente con certificados válidos de empresas legítimas, lo que le daba la apariencia de ser software confiable. De esta forma, engañaba fácilmente a los sistemas de seguridad y pasaba desapercibido. Todo esto refuerza la teoría de que Stuxnet fue creado por uno o más gobiernos con capacidades cibernéticas avanzadas. Un ataque silencioso y elegante, diseñado para golpear justo en el corazón del enemigo, sin dejar rastro. Al menos, por un tiempo, esto significaba que, aunque las máquinas comenzaban a fallar o acelerarse peligrosamente, los técnicos no veían nada anormal. Un engaño perfecto, digno de una película de espías. Pero eso era solo el comienzo. Una vez dentro del sistema, el virus era capaz de identificar si estaba en el entorno correcto. No atacaba cualquier sistema, buscaba específicamente configuraciones industriales vinculadas a equipos Siemens, usados en la planta de Natanz. Si no encontraba ese entorno, se desactivaba. Esto reducía drásticamente el riesgo de ser descubierto por accidente. Nunca se había visto un virus con tantas capas de protección, con ingeniería tan detallada, ni con tanta inteligencia en su comportamiento. Algunos lo compararon con un misil digital guiado con precisión quirúrgica. Y lo más increíble, Stuxnet no solo saboteaba físicamente el funcionamiento de las centrífugas, sino que también manipulaba los datos que los operadores veían en pantalla. Expertos del mundo entero quedaron impresionados. Además, su desarrollo habría requerido un equipo multidisciplinario, programadores de élite, ingenieros industriales, expertos en control de sistemas SCADA y, por supuesto, información de inteligencia confidencial sobre el funcionamiento interno de las instalaciones nucleares iraníes. En pocas palabras, Stuxnet no fue un simple virus, fue una obra maestra de la ciberguerra. ¿Quién lo creó? Estados Unidos, Israel y las pistas del ataque. Desde el primer momento en que Stuxnet fue analizado, los expertos sabían que estaban frente a una creación sin precedentes. Pero una pregunta comenzaba a surgir en todos los rincones del mundo: ¿quién estaba detrás de esta ciberarma tan avanzada? Aunque oficialmente ninguno de los dos países lo ha reconocido, las filtraciones, investigaciones periodísticas y testimonios anónimos dentro de los servicios de inteligencia han ido dejando al descubierto lo que muchos consideran un secreto a voces. Las pistas comenzaron a acumularse, y todas apuntaban en una dirección clara: Estados Unidos e Israel. Pero no solo eso, necesitaba conocer con precisión cómo funcionaban esos sistemas, qué tipo de hardware y software utilizaban, e incluso cómo se comportaban ante diferentes fallos. La inteligencia israelí, particularmente el Mossad, tenía ya un largo historial de operaciones encubiertas contra el programa nuclear iraní, incluyendo sabotajes, asesinatos de científicos y vigilancia intensa, con apoyo de Israel. Aunque la información no fue reconocida oficialmente, dejó poco margen para la duda, al menos por un tiempo. Fue un movimiento silencioso, quirúrgico y peligroso, que abrió la puerta a una nueva forma de guerra, la ciberguerra. La alianza entre Estados Unidos e Israel en temas de seguridad es estrecha, y ambos compartían un objetivo común: frenar a toda costa una posible bomba atómica iraní. Esa información no estaba disponible públicamente, solo podía haberse obtenido con espionaje físico, acceso interno o colaboración de fabricantes. El objetivo: frenar el programa nuclear de Irán sin recurrir a un ataque militar directo,
que podría haber desencadenado una guerra en Medio Oriente. Stuxnet formaría parte de una operación secreta conocida como Operación Juegos Olímpicos o Operation Olympic Games, iniciada durante el gobierno de George W. Bush y continuada por la administración de Barack Obama. Los indicios eran cada vez más claros. El virus estaba diseñado específicamente para atacar centrífugas utilizadas en la planta nuclear de Natanz, un componente clave en el enriquecimiento de uranio. Para algunos, esto fue interpretado como una firma encubierta del origen israelí, y aquí es donde entra en juego Israel. Además, algunos analistas descubrieron fragmentos de código con mensajes ocultos, como una referencia a Mirtus, una alusión bíblica a Esther, reina judía que salvó a su pueblo del exterminio persa. En 2012, el New York Times publicó un reportaje basado en fuentes dentro del gobierno estadounidense que confirmaban la autoría conjunta de Lanza y el Comando Cibernético de En resumen, Stuxnet fue la primera arma digital conocida, desarrollada por estados para atacar infraestructuras físicas enemigas, sin mover un solo soldado, sin disparar una bala, y sin que nadie se diera cuenta. Como Stuxnet marcó el inicio de la ciberguerra moderna, antes de Stuxnet, los virus informáticos eran herramientas de espionaje, sabotaje menor o bromas maliciosas. Pero con la aparición de este código letal, el mundo entró oficialmente en una nueva era, la era de la ciberguerra. Por primera vez en la historia, una línea de código logró destruir infraestructura física del enemigo sin una sola explosión ni la presencia de tropas en el terreno. De repente, los países más poderosos comprendieron que los conflictos del futuro no se librarían solo en campos de batalla o con misiles, sino en servidores, redes eléctricas, plantas nucleares y sistemas de agua. La amenaza ya no venía del cielo ni del mar, sino desde una computadora. Stuxnet fue un parteaguas, no solo porque atacó un objetivo estratégico, las centrífugas nucleares de Irán, sino por el nivel de precisión, sofisticación y sigilo con el que fue diseñado. Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Estados Unidos y varios países europeos empezaron a crear sus propios comandos cibernéticos militares. No solo fue un arma de ataque, sino un manual para futuras ciberarmas. Desde entonces, hemos visto ataques a hospitales, centrales eléctricas, aeropuertos, bancos e incluso elecciones. Y todo comenzó con Stuxnet. La guerra silenciosa se convirtió en una realidad. La pregunta ya no es si habrá otra ciberguerra, sino cuándo, dónde y con qué consecuencias. Era un arma quirúrgica que modificaba el funcionamiento de los sistemas industriales sin ser detectada, alterando la velocidad de las centrifugadoras hasta hacerlas fallar, mientras reportaba que todo funcionaba perfectamente. Esto cambió por completo el juego militar. Mostró que ningún sistema conectado, directa o indirectamente, está completamente a salvo. No importa cuán protegido esté un sistema, si un código puede llegar hasta allí, puede causar estragos. Después de Stuxnet, muchas naciones comenzaron a invertir fuertemente en capacidades cibernéticas ofensivas y defensivas. Y aunque el ataque de Stuxnet fue dirigido específicamente contra el programa nuclear iraní, su impacto fue global. Además, Stuxnet dejó una lección inquietante. Una vez liberado, un virus no puede controlarse completamente. El malware terminó extendiéndose más allá de Irán, y su existencia se hizo pública. Al analizarlo, otros grupos, gobiernos, hackers y criminales aprendieron cómo funcionaba, cómo estaba construido y cómo podía adaptarse para futuros ataques. En otras palabras, Stuxnet abrió la caja de Pandora digital. El mundo ya no es el mismo desde su aparición. Efectos colaterales. Cómo se propagó a sistemas civiles, aunque Stuxnet fue diseñado para un objetivo muy específico, sabotar las centrifugadoras nucleares de Irán. Su historia tomó un giro inesperado y preocupante. El virus terminó saliéndose de control y propagándose más allá de su blanco inicial, y ahí es donde las cosas se pusieron realmente peligrosas. Stuxnet estaba pensado para atacar una instalación muy concreta, con una configuración de software y hardware industrial sumamente específica. Sin embargo, como todo malware que entra en contacto con redes informáticas interconectadas, no se quedó encerrado.
Si bien no estaba programado para dañar computadoras civiles, su presencia en sistemas ajenos a su blanco militar demostró una realidad escalofriante. Una vez que liberas un virus digital en el mundo, no puedes controlarlo completamente. Es como soltar un león amaestrado en una ciudad y esperar que solo ataque a una persona. El gusano se multiplicó silenciosamente, aprovechando dispositivos USB y redes internas, infectando computadoras en países como India, Indonesia, China, Alemania y hasta Estados Unidos, aunque en la mayoría de los casos no hiciera daño directo. Una idea que, desde entonces, ha definido la estrategia de ciberdefensa global. Este efecto colateral encendió las alarmas, y aunque en muchos casos Stuxnet solo permanecía dormido en las máquinas infectadas, su complejidad y sofisticación hicieron que expertos en ciberseguridad de todo el planeta se volcaran a analizarlo. Fue así como su existencia se volvió pública. La comunidad informática comenzó a diseccionar el código, a entender cómo operaba y a extraer lecciones de su estructura, pero también aprendió cómo replicarlo. De esta manera, lo que comenzó como una operación encubierta y quirúrgica, terminó exponiendo al mundo el primer arma cibernética real. Y como suele pasar con las armas, una vez que alguien las usa, otros empiezan a quererlas también. Aunque Stuxnet no las atacó directamente, demostró que los sistemas civiles no están blindados, y que cualquier virus con un propósito bélico puede terminar afectando a inocentes. Este tipo de propagación generó inquietud en organismos civiles, empresas privadas y gobiernos, porque dejó claro que infraestructuras críticas como hospitales, bancos, redes eléctricas o aeropuertos podían ser vulnerables ante amenazas similares. Fue el primer aviso de que la ciberguerra no solo tiene blancos militares, sino que sus efectos pueden extenderse a la vida cotidiana de millones de personas. Las reacciones internacionales y la respuesta de Irán cuando Stuxnet salió a la luz, el mundo de la ciberseguridad se paralizó. Pero no fue el único. Gobiernos, agencias de inteligencia, expertos militares y líderes tecnológicos entendieron inmediatamente que algo sin precedentes acababa de ocurrir. No se trataba de un simple virus informático, era un arma creada con fines militares, utilizada en tiempos de paz, contra las instalaciones de otro país soberano. El tablero geopolítico tembló. ¿Hasta qué punto es aceptable lanzar un ciberataque a una infraestructura crítica, incluso si se considera una amenaza? ¿Qué pasa si otros países comienzan a hacer lo mismo? ¿Quién pone las reglas en esta nueva forma de guerra? Tras el ataque, comenzó a invertir fuertemente en sus propias capacidades cibernéticas. No hay declaraciones oficiales, ni tratados firmados, ni líneas rojas visibles. Cualquiera puede ser un blanco, y cualquiera puede lanzar un ataque. Desde entonces, se le ha vinculado con varios ataques digitales contra bancos, empresas petroleras y sistemas gubernamentales de países occidentales. En cierto modo, Stuxnet marcó el inicio de una carrera armamentista digital, con Irán como uno de los actores emergentes en este nuevo campo de batalla. Irán, el blanco directo del ataque, reaccionó con furia y preocupación, pero como suele ocurrir en la política internacional, las palabras no siempre se traducen en acciones concretas. Aunque al principio negó el alcance real del sabotaje, pronto se vio obligado a admitir que sus instalaciones nucleares de Natanz habían sufrido serios problemas técnicos. Ambos países, sin embargo, nunca confirmaron ni negaron su implicación, manteniendo el clásico silencio de las operaciones encubiertas. Pero muchos expertos y filtraciones apuntaron a una operación conjunta de alto nivel, con el aval de agencias como la NSA y la inteligencia israelí, centrifugadoras que se rompían solas, sistemas de control que daban órdenes erráticas. El daño había sido silencioso pero efectivo, y lo más alarmante para Teherán fue que ni siquiera se habían dado cuenta hasta que el virus se filtró al exterior. La respuesta oficial de Irán fue acusar directamente a Estados Unidos e Israel, los principales sospechosos desde el primer momento. Internacionalmente, la revelación de Stuxnet generó un debate ético y estratégico sin precedentes. La Organización de las Naciones Unidas no tardó en debatir el tema, y varias naciones, incluyendo China,
Rusia y países europeos exigieron marcos legales para regular los ciberataques de Estado a Estado. Irán, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. El gran temor, entonces y ahora, es que la ciberguerra no tiene fronteras claras ni reglas definidas. Y Stuxnet fue solo el comienzo. Legado de Stuxnet. Amenazas actuales de ciberataques estatales. Stuxnet no solo fue el primer virus informático diseñado para causar daño físico en el mundo real, también abrió las compuertas a una nueva era de conflictos invisibles, donde las armas no son bombas, sino líneas de código. Su aparición no solo cambió la forma en que vemos la seguridad informática, sino que marcó el inicio de una verdadera carrera armamentista digital entre naciones. Corea del Norte, China, Rusia, Irán, Estados Unidos e incluso potencias emergentes, como India o Turquía, han sido acusadas, y a veces confirmadas como responsables de sofisticadas operaciones de espionaje, sabotaje y manipulación a través de la red. Desde Stuxnet, el número de ciberataques con origen en estados se ha disparado. Dejó sin electricidad a cientos de miles de personas en Ucrania en 2015. En 2017, el virus NotPetya, también relacionado con grupos prorrusos, causó daños por miles de millones de dólares a empresas y gobiernos de todo el mundo, y lo que antes era un territorio exclusivo de espías y expertos gubernamentales, ahora es un juego con cada vez más jugadores, mercenarios digitales, grupos activistas, mafias cibernéticas y hasta adolescentes con conocimientos avanzados. El próximo gran conflicto podría no empezar con un misil, sino con un clic. Incluso en Estados Unidos, el ataque al oleoducto colonial Pipeline en 2021 demostró la vulnerabilidad de infraestructuras clave ante grupos bien organizados, con posibles vínculos estatales. Uno de los legados más claros de Stuxnet es que los estados ya no necesitan misiles para atacar una nación enemiga. Basta con comprometer su infraestructura digital, sistemas eléctricos, plantas de agua, redes de transporte, bancos o incluso hospitales pueden ser blanco de un ataque cibernético silencioso, devastador, y casi imposible de rastrear con certeza. Por ejemplo, el ataque conocido como Black Energy, atribuido a hackers rusos. Stuxnet demostró que el software puede ser tan destructivo como el hardware bélico, pero también dejó otra lección preocupante. Una vez que una herramienta tan sofisticada se libera, como ocurrió con Stuxnet, que escapó de las instalaciones iraníes y comenzó a propagarse por el mundo, ya no se puede controlar. Otros grupos, tanto estatales como criminales, han podido estudiar, adaptar y mejorar ese código. En otras palabras, la caja de Pandora ya fue abierta. Hoy, se estima que más de 30 países han desarrollado capacidades ofensivas cibernéticas. El legado de Stuxnet es claro. Vivimos en un mundo donde la guerra ya no necesita campos de batalla tradicionales. ¿Estamos preparados para una ciberguerra global? La pregunta ya no es si ocurrirá una ciberguerra global, sino cuándo. Y lo más inquietante es que la mayoría de gobiernos, empresas e incluso ciudadanos no están preparados. Las infraestructuras críticas, como redes eléctricas, plantas nucleares, hospitales, sistemas financieros o el transporte aéreo están cada vez más digitalizadas, interconectadas. Desde entonces, el desarrollo de capacidades cibernéticas ofensivas se ha acelerado, y muchos usamos contraseñas débiles, no actualizamos nuestros sistemas y ni siquiera sabemos si hemos sido víctimas de un ciberataque. La verdad es que, sin saberlo, podríamos estar en el centro de una guerra digital, pero mientras tanto, la defensa no ha avanzado al mismo ritmo. Muchos países aún no cuentan con protocolos sólidos para responder a un ataque masivo. Las leyes internacionales sobre ciberguerra son vagas, poco aplicables y, en muchos casos, prácticamente inexistentes, y por lo tanto, más vulnerables. Un simple ataque bien coordinado podría colapsar una ciudad entera, paralizar un país, o incluso causar muertes reales sin necesidad de disparar una sola bala. Stuxnet fue la advertencia, el primer disparo silencioso de una guerra en la sombra. Entonces, imagina lo que aún no sabemos. ¿Y qué pasa con nosotros, los ciudadanos?
Todos los días dejamos rastros digitales, en redes sociales, en servicios en la nube, en compras en línea. Entonces, ¿estamos preparados? No, pero podemos empezar a estarlo. La ciberseguridad debe dejar de ser un tema exclusivo de expertos o gobiernos, y convertirse en una prioridad global. Porque si algo nos enseñó Stuxnet, es que el próximo conflicto mundial podría empezar con algo tan pequeño como un archivo infectado. ¿Te sorprende lo que acabas de escuchar? Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Crees que estamos ya viviendo la primera guerra digital? Nos vemos en el próximo video, si no se cae el internet antes.